Hola, ¿cómo están? Hoy, entonces, vamos a fijarnos, ¿sí? Vamos a estar presentando eh, dentro, en este segundo taller, vamos a estar hablando dentro de nuestras clases de base de datos sobre las consultas, el álgebra relacional y los costos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver cómo es que se procesa una consulta, cómo se traduce esa consulta de SQL a el álgebra relacional, un repaso del álgebra relacional, vamos a hablar de los conceptos de árbol de ejecución, el árbol de ejecución lógico, el árbol de ejecución lineal izquierdo, el árbol canónico, los axiomas del álgebra relacional, y vamos a ver algunas técnicas para optimizar consultas, ¿sí? Están basadas en heurísticas y en costos, ¿sí? El modelo de costo, vamos a ver el concepto de factor de selectividad y vamos a ver los costos de los operadores de álgebra relacional, ¿sí? El select, el project, el join, el order y el árbol de ejecución física, ¿sí? Bueno, entonces cuando teníamos nosotros, recordemos cuando hacíamos las consultas, cuando habíamos presentado, ¿sí? Por nuestro administrador de base de datos, habíamos aprendido a hacer una consulta, ¿sí? Entonces hacíamos un select, ¿sí? Donde teníamos dos o más atributos, por ejemplo, uno, igual, una cantidad X de atributos desde una tabla, ¿sí? Y, por ejemplo, hacíamos cumplir una condición, ¿sí? En este caso, por ejemplo, eh, seleccionábamos los atributos que son cuenta y saldo, ¿de qué? De la tabla, ¿verdad? O relación que se llama cuenta, ¿sí? La condición es que el saldo sea mayor que 40.000 y vemos que obtuvimos ese resultado porque todo es mayor que 40.000, ¿sí? Pero para llegar a esto, ¿sí? Para ir de esta expresión a esto, hay un procesamiento de la consulta y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces yo tengo una consulta de alto nivel escrito en SQL, ¿sí? Que tiene un select, por ejemplo, desde una tabla para una determinada condición, ¿sí? Y el primer paso que voy a tener es un analizador y traductor que va a actuar sobre lo que son los diccionarios de datos, ¿sí? Los diccionarios de datos, vamos a verlo en otro taller. Entonces, va a ser un trabajo de analizador y traductor, ¿sí? Después vamos a tener las expresiones en álgebra relacional. A partir del analizador y traductor, voy a obtener las expresiones en álgebra relacional, ¿sí? Luego el optimizador va a trabajar con esa expresión del álgebra relacional y con estadísticas de datos, ¿sí? Porque el optimizador ya va a utilizar funciones de costo que son de tipo probabilístico, ¿sí? Entonces va a hacer estadísticas con los datos. Entonces es muy importante mantener actualizadas las estadísticas de los datos para que el optimizador me pueda dar una solución, eh, un plan de ejecución acertado. Entonces, una que tengo el plan de ejecución, ¿sí? Que hace una búsqueda binaria, se lo pasa al motor de evaluación y es este motor de evaluación el que actúa sobre las bases de datos, ¿sí? Y ahí tengo entonces el resultado de esa consulta. Entonces, entre esto y esto están todos estos pasos que vamos a justamente ver en el taller de hoy, ¿sí? Entonces tengo una consulta de alto nivel y tengo lo que se llama primeramente el analizador, ¿sí? ¿Y qué tipo de análisis tenemos ahí? Tenemos el análisis léxico. El análisis léxico va a identificar los elementos del lenguaje, como por ejemplo las palabras reservadas de SQL, ¿sí? Select, join, ¿verdad? From, todos son palabras reservadas de SQL, ¿verdad? Entonces, el análisis léxico va a identificar los elementos del lenguaje, que son las palabras reservadas de SQL, si están bien formulados los nombres de los atributos, ¿sí? De las columnas, por ejemplo, si era alumno y no tiene que decir ALMNO, ¿verdad? Porque ahí habría un error léxico. Entonces tiene que estar bien el nombre de la columna, ¿sí? Y también los nombres de las relaciones, ¿sí? De las tablas tienen que ser correctas. Entonces, ese es el análisis léxico. El siguiente es un análisis sintáctico, que va a comprobar la síntesis de la consulta de acuerdo a las reglas sintácticas del lenguaje de consulta. Entonces, va a llevar en cuenta que desde el punto de vista de SQL, si es que usamos ese lenguaje, entonces esté bien definido la consulta, ¿sí? Se respeten las reglas de uso del select, from, join, todo, ¿verdad? Un análisis sintáctico, ¿sí? Que las reglas sintácticas del lenguaje de consulta se estén respetando, ¿sí? Después tengo lo que se llama la validación. La validación ya va a comprobar que los nombres de las
relaciones, las tablas, de los atributos que son las columnas, sean válidos semánticamente dentro del esquema de la base de datos, ¿sí? O sea, que dentro de ese entorno de base de datos haga sentido lo que se está consultando, ¿sí? Entonces, va a buscar, entonces, la validez semántica dentro del esquema de la base de datos a la cual se realiza la consulta, ¿sí? Y si los tipos de datos se están usando correctamente. Por ejemplo, si se está haciendo referencia a un tipo de dato char, que no aparezca ahí otro tipo de dato como date, fecha. O si es entero, que no haga referencia a un char. Entonces, que los tipos de datos también se estén utilizando correctamente. Después, aparte del analizador, tenemos un traductor, ¿sí? El traductor crea una representación interna de la consulta mediante una estructura de árbol llamada árbol de consulta, ¿sí? Ese árbol de consulta, vamos a ver que está basado en el álgebra relacional extendida. Entonces, este traductor va a ser una representación interna de la consulta para manejo, ¿verdad? Dentro del esquema, ¿sí? Mediante una estructura que es el árbol de consulta. Y vamos a ver que se basa en el álgebra relacional, ¿sí? Entonces, después lo que tocaría es el optimizador, ¿sí? ¿Qué hace el optimizador? Va a desarrollar una estrategia de ejecución, ¿sí?, de la consulta para obtener el resultado de la consulta. Una estrategia, ¿verdad? ¿Cuáles serían los pasos? Si corresponden o no el orden, ¿sí? Una estrategia para obtener el resultado de la consulta. Y para tener esa estrategia va a evaluar cientos de estrategias distintas, ¿sí? Basadas en el álgebra relacional. Y vamos a ver justamente cuáles serían esas propiedades del álgebra relacional, ¿sí?, que estaría utilizando para seleccionar una estrategia adecuada, ¿verdad? Y también los operadores físicos. Los operadores físicos ya llevan en cuenta los costos, ¿sí? Entonces, acá ya entra la parte probabilística de la estadística de los datos, ¿sí? Entonces, el optimizador, por un lado, va a optimizar el álgebra relacional, ¿sí?, en base a los teoremas y propiedades del álgebra relacional. Y por otro lado, va a buscar los operadores físicos, que vamos a verlos también hoy, y que desde un punto de vista estadístico son los que una mejor estrategia pueden dar, ¿sí? Y van a dar una estrategia menos costosa, ¿sí? Y que va a ser el plan de ejecución. El motor de ejecución, entonces, ese plan de ejecución que proporciona el optimizador, ¿sí?, va a recibirlo, lo va a ejecutar y va a devolver la respuesta de la consulta finalmente, ¿sí?, la respuesta final. Bueno, entonces ahí tenemos que nuestro lenguaje SQL es un lenguaje de alto nivel. Yo tengo select, from, where, entonces un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Después, los operadores del álgebra relacional es el lenguaje de consulta de bajo nivel, ¿sí? Están los unarios, que actúan sobre una única tabla, que son proyección, selección y ordenación, y los binarios, que actúan sobre dos o más tablas, que son unión, intersección, producto cartesiano, reunión natural o join, resta y división, ¿ok? Recuerda entonces que es una proyección. La proyección va a definir, entonces, ya nosotros habíamos visto en la álgebra relacional, lo estamos repasando acá para adentrarnos dentro de esto, ¿sí? Entonces, define una vista que contiene un subconjunto vertical de R, ¿sí?, extrayendo los valores de los atributos especificados. Entonces, el subconjunto vertical va a tener CI y sueldo, ¿sí? ¿De quién? De la tabla relación R, ¿sí? ¿Qué va a traer? Los atributos especificados. Los atributos, recordemos que eran las columnas. Entonces, las columnas de cédula de identidad y sueldo van a ser, sí, las que va a traer en este caso, ¿sí? Y va a eliminar, ¿verdad?, duplicados también, ¿sí? Si hay duplicados, eso no los va a considerar. Entonces, el símbolo para las proyecciones que vamos a utilizar es este, ¿sí? Y esto quiere decir que es una vista o tupla o conjunto de tuplas, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo se representa la simbología que vamos a utilizar para la proyección. Entonces, los atributos son CI, sueldo, sobre la tabla, que en este caso es empleado, ¿sí? Y va a devolver entonces estos dos, ¿sí? Y va a eliminar los duplicados. Esa es la proyección. Después tenemos la selección. La selección va a definir una vista, ¿sí? La vista que contiene todas las tuplas de R, todas las tuplas de la tabla R, ¿sí?, relacional,
que satisfacen la condición especificada. Entonces acá tenemos un ejemplo. La tabla relacional del empleado, ¿sí? La condición especificada es que el sueldo sea mayor a 1.500, ¿sí? Entonces, la selección me va a devolver, entonces, una vista que va a contener todas las tuplas de R que están cumpliendo la condición. Entonces, acá yo tengo, esta es la tabla de empleados, y acá veo que hay dos filas, que están cumpliendo la condición de que el sueldo es mayor que 1.500. Entonces, eso era la operación de selección. Después teníamos el producto cartesiano. El producto cartesiano definía una relación que es la concatenación de cada tupla de la relación R con cada tupla de relación, ¿sí? Entonces el producto cartesiano ya es binario porque actúa sobre dos tablas, ¿sí? Entonces veíamos, ¿verdad? Como yo tengo el producto cartesiano, ¿sí? Entonces, fíjense que yo tengo acá la primera tabla, ¿sí? Entonces, fíjense que lleva en cuenta la primera tabla, ¿sí? Concatena con la segunda tabla, ¿sí? Con cada relación. Entonces, estas eran las dos relaciones, ¿sí? Que se concatenaron con esto. Primero, la primera tupla se concatenó con toda esta tabla, que me da esta parte, que es Malta. La segunda tupla, entonces, se concatena nuevamente con toda la tabla de R, que es esta parte de abajo, ¿sí? Al punto que pod y pod B de la relación R y de la relación S, entonces, aparecen también. Entonces, el producto cartesiano es bastante extenso, ¿sí? Bastante extenso, y esa es su definición. Luego teníamos la reunión natural o join, ¿sí? La reunión natural o join es una combinación de las dos relaciones, ¿sí? Donde se verifica la condición de igualdad sobre los atributos comunes. Entonces, para el join necesitamos que tengan atributos, que tengan una columna común, ¿sí? Entonces, por lo menos, si tienen más, entonces se puede hacer por el tipo de joins, o sea, se pueden hacer los joins en general, pero mínimamente tiene que tener una columna en común, ¿sí? Entonces, es una combinación entre dos relaciones, entre dos tablas, donde se verifica la condición de igualdad sobre los atributos, sobre las columnas comunes entre ambas relaciones. Del resultado, se elimina una de las dos apariciones de cada atributo, ¿verdad? Entonces, al hacer el, el resultado, se va a eliminar uno de los atributos, ¿sí? O sea, va a eliminar, por ejemplo, estos dos eran code, entonces uno de ellos se va a eliminar, ¿sí? Entonces, si yo tengo la reunión natural, tengo estas dos tablas, voy a eliminar uno de ellos, ¿sí? Y ahí entonces voy a tener la reunión natural o join, que es más simplificado entonces que el producto cartesiano. Entonces, de esa manera, esta es la simbología. Si este era el producto cartesiano era una cruz, entonces esta es la simbología del join o reunión natural, ¿sí? Entonces va a actuar sobre dos tablas, ¿sí? La condición es que tengan un atributo, una columna en común, ¿sí? Y bajo esa condición, entonces, se puede generar una nueva tabla, ¿sí? Que va a cumplir, ¿sí? La igualdad sobre los atributos comunes, ¿sí? Se va a eliminar una de esas apariciones de los atributos, ¿sí? Acá vemos entonces cómo es que se pudo crear esa tabla de join, ¿sí? Bueno, ahora vamos al concepto de árbol de ejecución, ¿sí? Entonces, el árbol de ejecución va a representar una consulta dentro de la álgebra relacional, ¿sí? Es un árbol binario de orden 2, ¿sí? Cada nodo interno representa una tabla vista o resultado intermedio producido por una operación, ¿sí? Cada hoja va a representar una tabla base, ¿sí? Una tabla base va a representar cada hoja, ¿ok? Entonces, yo tengo, entonces, el caso base, tengo P1 y P2 son los árboles, ¿sí? Que están construyendo a partir
de la operación que es una operación del álgebra relacional, ¿sí? Recordemos que si actúas sobre dos o más tablas, dichas operaciones pueden ser unión, intersección, reunión natural o join, producto cartesiano, división y resta, ¿sí? Y que si es que estoy actuando sobre una sola tabla, es una operación unaria. Y ahí podría ser qué cosa. Proyección, selección y ordenamiento. ¿Ok? Entonces acá vemos el concepto anterior de árbol de ejecución. Entonces me dice, hallar una proyección, ¿sí?, de apellido, nombre y sueldo, se tiene que cumplir la condición de que el sueldo es mayor a C en una unión de empleado y departamento, ¿sí? Un join, mejor dicho, un join, una reunión natural de empleado y departamento. Entonces, ahí se pone, empleado y departamento es un join, se hace un join entre empleado y departamento, ¿sí? Luego, este ya es una nueva tabla y sobre él se hace la selección, ¿sí? Dado que el sueldo es mayor que C. Y de esa selección que se hizo de esto, nuevamente se hace una proyección donde se tiene el nombre, apellido y sueldo de las personas cuyo sueldo era mayor que C, que resultó de la unión, del join, ¿sí?, reunión natural de empleado y departamento. ¿Ok? Vamos al concepto de árbol lineal izquierdo. El árbol lineal izquierdo es un árbol de ejecución donde cada nodo binario, ¿sí?, en cada nodo binario, en cada uno de estos, el hijo derecho, esto que está acá, es una tabla, ¿sí? Ya es una tabla, ¿por qué? Porque son hojas que ya no tienen más derivación, entonces solamente por la izquierda es que se va dividiendo otra vez en más de una opción, ¿sí? Entonces, cada nodo binario, el hijo derecho es una tabla, ¿sí? Eso es el árbol lineal izquierdo, ¿sí? Un árbol canónico es un árbol lineal izquierdo donde cada nodo binario corresponde a un producto cartesiano. Cada uno de estos nodos binarios es un producto cartesiano. La selección que se hace es sobre toda la condición y la proyección sobre todos los atributos, ¿sí? Entonces, el árbol canónico es el más rápido de construir, pero el que más tiene costos, ¿sí?, más recursos del sistema utiliza. Entonces, este árbol canónico nosotros vamos a querer optimizar. Se lo puede construir rápidamente, pero después hay que optimizarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a optimizar? Y vamos a optimizar utilizando los axiomas del álgebra relacional, ¿sí? Vamos a ir viendo esos axiomas del álgebra relacional. La primera equivalencia que se utiliza en el álgebra relacional es la cascada de selecciones, ¿sí? Entonces, si yo puedo hacer una selección sobre la tabla o relación R, donde se cumplen las condiciones 1 y 2 y 3 y n, ¿sí? Y eso es equivalente a, primero, hacer cumplir la condición n, luego la n-1, la 3, la 2 y la 1, ¿sí? Entonces son equivalentes. Lo que se tiene que tener es que cada una de estas condiciones, 1 y 2, todos son booleanas, o sea, solamente admiten falso o verdadero. ¿Okay? Después tenemos la conmutatividad de la selección, esa es otra propiedad. Entonces yo tengo, básicamente es lo mismo, aplicar una condición sobre la tabla R y hacer una selección, la condición 2, y luego aplicar la condición 1 y seleccionar en base a la condición 1, ¿verdad? Es exactamente igual a primero aplicar la condición 1 sobre R, seleccionarlo en base a la condición 1, y luego, sobre el resultado de lo mismo, aplicar la condición 2 y seleccionar en base a esa condición 2, ¿sí? Las proyecciones también tienen esa propiedad. Si es lo mismo hacer una proyección de los atributos de A1 hasta N sobre R, ¿sí? Ir proyectando hasta N-1 y así sucesivamente hasta llegar a la proyección sobre esa tabla que se fue formando sobre el atributo
1, ¿sí? Y es equivalente exactamente a hacer la proyección del atributo 1 sobre la tabla R. ¿Mm? Es exactamente lo mismo. Eso se llama cascada de proyecciones. Por otro lado, podemos ver que se puede distribuir, hay una distributividad de la proyección y la selección, ¿sí? Entonces, es distribuible. O sea, primero yo puedo hallar la condición C sobre esta tabla y luego hallar las proyecciones de A1 hasta N, y eso es exactamente lo mismo que primeramente hallar las proyecciones de A1 a N sobre la tabla R y luego hallar la selección en base a la condición, ¿sí? Entonces es distribuible, ¿sí? Hay una distributividad de la proyección y la selección. ¿Mm? La condición es que el atributo C tiene que estar incluido entre los atributos de A1 hasta la N, ¿sí? Otro axioma del álgebra relacional, otra regla del álgebra relacional es la conmutatividad del join y el producto cartesiano. Entonces, acá tenemos el join, ¿sí? Entre R1 y R2, ¿sí? Y esto es exactamente idéntico a primeramente tener R2 y luego R1, ¿sí? Entonces es conmutativo, ¿sí? Puedo primero tener R1 y con R2 y hacer el join, o primero tener R2 con R1. Y para el producto cartesiano es exactamente igual, ¿sí? Puedo primero tener R1, luego R2, o primero R2 y luego R1. Otra propiedad de la álgebra relacional es la distribución de la selección con respecto al join y el producto cartesiano, ¿sí? Entonces, acá tengo una selección donde se tienen que cumplir las condiciones A1 y A2, ¿sí? Y esa tabla puede estar ya sea en un join entre R1 y R2 o alternativamente en un producto cartesiano, ¿verdad? Y eso es exactamente igual, ¿sí? A hacer la condición 1, aplicar sobre la tabla 1, ¿sí? La condición 2, aplicar sobre la tabla 2 y luego hacer ya sea un producto cartesiano que sería con esto o un join que sería con esto, ¿sí? Entonces podemos decir que la distributividad de la selección con respecto al join y al producto cartesiano con respecto a ambos, ¿sí? Se tiene que cumplir que el atributo C1, ¿sí? Está incluido entre los atributos de R1 y el atributo para la condición 2 está incluido entre los atributos de la tabla relación R2, ¿sí? Este axioma permite empujar las selecciones hacia abajo en el árbol. Entonces yo voy a tratar de tirar las selecciones abajo de mi árbol. La distributividad de la proyección con respecto al join y al producto cartesiano. Entonces yo también, por otro lado, puedo hacer el join de R1 y R2, dado que sea la condición, y luego aplicar, ¿sí?, la proyección de T1 hasta de esta tabla, ¿sí? O también puedo hacer la proyección con respecto al atributo A en la tabla de relación 1 y hacer un join con la condición cumpliéndose en el atributo de R2 para, o sea, la proyección del atributo B en R2, ¿sí? En ese caso. Bueno, entonces, ahí vemos las condiciones que se tienen que cumplir. A, entonces va a ser el atributo a la condición R1, unión con A, ¿sí? El atributo sobre R1, intersección de A1 hasta E, ¿sí? Y acá también se cumple para R2 en el caso de B, ¿sí? Este axioma del álgebra relacional, entonces, permite empujar las proyecciones hacia abajo del árbol. Entonces, las selecciones y las proyecciones pueden ser empujadas hacia abajo del árbol en base a los axiomas 6 y 7. ¿Ok? Otros axiomas del álgebra relacional son la conmutatividad de la unión y la intersección, la asociatividad de la unión, ¿sí?, la intersección y el producto cartesiano, ¿sí? Ahí vemos entonces que puedo primero unir R1 con R2 y luego unirlo a R3, o
es equivalente a primero unir R2 con R3 y luego unir la R1, ¿sí? Lo mismo diríamos de la intersección. ¿Mm? Entonces, esta también es una propiedad del álgebra relacional. También es distributiva, hay una distributividad de la selección con respecto a la unión y la intersección, ¿sí? Entonces, así como es con respecto al joint y el producto cartesiano, también hay una distributividad de la selección con respecto, entonces, a la unión y a la intersección de la selección. La selección era la que teníamos sería esto, solo que acá las operaciones serían unión, intersección, en vez de join y producto cartesiano tendríamos unión y intersección. ¿Mm? También hay una distributividad de la proyección con respecto a la unión y la intersección, ¿verdad? Entonces, 7 era la distributividad de la proyección con respecto al join y el producto cartesiano, ¿sí? Entonces, se cumple también en 11 la distributividad de la proyección con respecto a la unión y la intersección también se cumple como un axioma del álgebra relacional, ¿sí? Y acá una propiedad muy importante que es la conversión del producto cartesiano a joint, ¿sí? Entonces, yo tengo esta tabla, se hace el producto cartesiano a ambos, y luego se hace una selección que cumpla una condición, y eso es igual a tener la tabla, ¿sí? R1, ¿sí? Haciendo un join con la condición aplicada sobre R2. Entonces, si la condición es una igualdad de los atributos de R1 y R2, esos son lo que se tiene que cumplir. Bueno, en base a todo lo anterior, entonces lo que tenemos son las técnicas para optimizar las consultas, ¿sí? Se van a basar tanto en heurística como en costo. Las heurísticas se refieren a las mejores prácticas, ¿sí? Que vienen de la experiencia de los expertos. Pero hoy en día no solamente de los expertos, sino de los sistemas de aprendizaje automático que en base a los datos buscan esas heurísticas, ¿sí? Esas reglas, esas mejores prácticas que están implícitas, que se aprenden implícitamente de los datos, ¿sí? Entonces, acá cuando hablamos de un sistema experto, ¿sí? En las heurísticas, eso puede venir también de los procedimientos, los algoritmos de aprendizaje automático, ¿sí? Entonces, la heurística se refiere a las mejores prácticas y viene de la experiencia de los expertos o de los sistemas expertos, ¿sí? El costo está relacionado mucho a la probabilidad, ¿sí? Entonces, transforma el árbol de ejecución usando diferentes técnicas de transformación, ¿sí? Y estima los costos de cada transformación, ¿sí? Esa estimación la hace de manera probabilística y se queda con la que tiene un costo mínimo, con la que tiene un costo mínimo. Bueno, entonces, dentro de las heurísticas se construye el árbol canónico, ¿sí? Y después se transforma usando los axiomas de el álgebra relacional y se sigue un orden, ¿sí? Esta es una técnica heurística. Entonces, se va a construir algo canónico, pero ese tiene un costo muy grande, como habíamos dicho. Es rápido construir, pero tiene un costo grande. Entonces, después se comienza a utilizar los axiomas del álgebra relacional, todos los que presentamos, ¿sí? Los dos axiomas que presentamos, para tratar de reducir el costo de este árbol canónico, ¿sí? Entonces, primero, por ejemplo, se aplica el axioma regla 1, ¿sí? El axioma regla 1 era el de la cascada de selecciones, ¿sí? Después se aplica, ¿qué se va a aplicar? Aplicar los axiomas 2, 4, 6 y 10, ¿sí? Para desplazar cada operación select hacia abajo en el árbol de ejecución. Entonces, los axiomas 2, 4, 6 y 10 me van a permitir desplazar cada operación select hacia abajo dentro de mi árbol de ejecución, ¿sí? Después, los axiomas 5 y 9 me van a servir para reordenar los nodos hoja utilizando el siguiente criterio, ¿sí? Posicionar las relaciones con los select más restrictivos de forma que sean ejecutados en primer lugar, ¿sí? Con el posicionamiento de los selects más restrictivos,
Entonces los celdes más restrictivos me ayudan a colar mucha información que yo después no me va a conducir a una solución óptima. Entonces, utilizo primeramente esos selects más restrictivos, ¿sí? Por medio de la aplicación de los axiomas 5 y 9, ¿sí? También aplicamos los axiomas 5 y 9 para ordenar los nodos hoja utilizando el siguiente criterio, ¿sí? Verificar que las ordenaciones no produzcan productos cartesianos que no puedan convertirse en join, ¿sí? Entonces, yo siempre voy a querer que mi producto cartesiano pueda ser convertido en un join, ¿sí? Que es justamente el axioma 12, ¿ok? Entonces, yo en el paso 4 justamente voy a aplicar el axioma 12 para combinar los select con los productos cartesianos y transformar entonces en una operación de join, ¿sí? Voy a tratar de combinar los select con los productos cartesianos para formar una operación de join, ¿sí? Y finalmente voy a aplicar los axiomas 3, 4, 7 y 11 para bajar en el árbol las operaciones de proyección lo más que se pueda, ¿sí? Entonces voy a dejar en la parte inferior las operaciones de proyección, ¿sí? Primero voy a hacer todas las selecciones y voy a combinar las selecciones con los productos cartesianos para obtener join, ¿sí? Y los axiomas 3, 4 y 7 y 11 van a hacer que en la parte baja de mi árbol están las operaciones de proyección, ¿sí? Lo más que se pueda, ¿ok? Ahora vamos a hablar de otro concepto que es el factor de selectividad, ¿ok? Un factor de selectividad, ¿verdad? Un concepto probabilístico. Una vez que yo construí el árbol de ejecución lógico, se debe construir el físico. Entonces yo utilicé el álgebra relacional para que a partir de mi árbol canónico yo tenga un árbol de ejecución lógico bastante optimizado ya, donde utilicé mis 12 axiomas de el álgebra relacional, ¿sí? Entonces, acá en factores de selectividad voy a utilizar conceptos probabilísticos, ¿sí? Distribuciones de probabilidad, ¿sí? Entonces, es una técnica de estimación del tamaño de los resultados intermedios o vistas, ¿sí? Entonces, voy a estimar el tamaño de los resultados intermedios o vistas, ¿sí? La cantidad de registros que van a tener esos tamaños intermedios por medio de función de probabilidad, ¿sí? Entonces, para hacer esta estimación se asume la independencia y la uniformidad de los valores de los atributos, ¿sí? Entonces, los valores que están dentro de esas columnas de atributos se asume que tienen independencia y que cumplen con la uniformidad, ¿sí? Este factor de selectividad se aplica tanto a las selecciones como a los joins, ¿sí? La uniformidad es una propiedad que me dice que es igualmente probable que una tupla TI tenga un valor C en el atributo AJ, ¿sí? Entonces, yo tengo 1 sobre el número de valores distintos del atributo AJ, ¿sí? Y se lee así. Se lee la probabilidad de que las tuplas de TI cumplan, ¿sí? La, la tupla TI cumple la condición A y es igual a C, ¿sí? Los valores de AJ están distribuidos uniformemente entre las tuplas. Los valores de AJ van a estar uniformemente distribuidos entre las tuplas, ¿sí? Bueno, entonces la probabilidad entonces de que la tupla de TI cumplan con la condición que su atributo sub i sea igual al valor C que estoy buscando, ¿sí? Esa es uniformidad. Entonces, y que tienen la misma probabilidad. Es igualmente probable que una tupla TI tenga un valor C en el atributo AJ, ¿sí? Por otro lado, tengo el concepto de independencia. Entonces, al ejecutarse una consulta, ¿sí?, de selección de las condiciones 1 y 2 sobre una tabla o relación R o T, ¿sí?, se asuma que la satisfacibilidad de que la condición 1, ¿sí?,
es totalmente independiente a la satisfacibilidad de la condición número 2. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema con que, o sea, es totalmente independiente del hecho de que se cumpla la condición 1 y de que se cumpla la condición 2. Eso se llama independencia. ¿Ok? Y ahí vemos entonces desde un punto de vista probabilístico cómo es que se calculan, ¿sí? Esos factores de selectividad, ¿sí? Entonces, acá es la función, el factor de selectividad de que el atributo T1, ¿sí? Eh, para la condición CI dentro de la tabla T, ¿sí? Entonces, uno sobre los valores distintos del atributo T1, ¿sí? Y cuando el atributo T1 es mayor o igual, ¿sí? a las condiciones de la tabla T, entonces se tiene esta otra opción, ¿sí? Entonces, estos son los que cumplen la condición, están en el numerador y los valores totales están en el denominador, ¿sí? Entonces, estos son los posibles casos que se tienen cuando tenemos el factor de selectividad, ¿ok? Bueno, entonces factores de selectividad llevan en cuenta entonces distribuciones probabilísticas, ¿sí? Que tienen en cuenta la uniformidad y la independencia, ¿verdad? Y tenemos también el factor de selectividad. Esto sería para la selección, pero también es aplicable para los joins, ¿sí? Entonces el factor de selectividad aplica a las selecciones, ¿sí? Como eran aquí, pero también aplican a los joins, ¿sí? Entonces en el join, el factor de selectividad de que el atributo 1 de la tabla 1 sea igual al atributo 2 de la tabla 2, ¿sí? Entonces eso es igual a 1 sobre, desde un punto de vista probabilístico, el máximo entre los valores distintos del atributo 1 y los valores distintos de A2, ¿sí? Entonces vamos a ver en la práctica cómo utilizaríamos el concepto de factor de selectividad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el factor de selectividad, ¿sí? De la condición sexo es igual a femenino, F, en la tabla empleada, ¿sí? Entonces, factor de selectividad de sexo en la tabla empleada, ¿verdad? Normalmente, si una empresa normal, nosotros esperaríamos contar con igual cantidad de hombres como de mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque la población geográfica en cualquier país, normalmente la cantidad de hombres y mujeres es la misma. Entonces, nosotros en general esperaríamos, ¿verdad? De que se tenga la misma cantidad de hombres y mujeres también en una empresa cualquiera, ¿verdad? Que no esté orientado al público masculino o femenino en cuanto a sus empleados, ¿verdad? Entonces, yo voy a esperar de que en general en esa empresa la mitad de las personas sean del sexo femenino, ¿sí? Entonces, la tabla de empleados contiene 300.000 registros. Entonces, la empresa tiene 300.000 personas. ¿Cuántos registros tiene la siguiente vista, verdad? Entonces, selección de aquellas personas que sean del sexo femenino en la tabla de empleados. Entonces, hago la multiplicación, 300.000 por la probabilidad de encontrar a una persona del sexo empleado en un registro de o sea, en una fila A, que es 0,5 de probabilidad. Entonces, 150.000 es en ese caso el tamaño de los registros que me va a regresar esa consulta. O sea, esa consulta me va a traer 150.000 filas que cumplieron la condición. Bueno, entonces vamos viendo lo que es el costo de las consultas, modelo de costo y los costos de de los operadores del álgebra relacional, ¿sí? Vamos a ver el select, el project, ¿sí? Order by también, como ir mencionando. Entonces, el costo de las consultas es una herramienta estadística formal para evaluar el costo de un plan físico de ejecución, ¿sí? Entonces, se mide en función del tiempo y puede hacerse en términos de acceso a disco, tiempo en la CPU, costo de la comunicación también, ¿sí? En el caso que tengamos networking también metido ahí, entonces la comunicación también tiene que estar metido, ¿sí? Y tiempo de respuesta para un plan de evaluación de una consulta, ¿sí? Entonces, el tiempo en que el optimizador internamente va a estar evaluando cuál sería la mejor estrategia para hacer esa consulta. Entonces, todo esto es el costo de la consulta.
Entonces, ¿cuál es el costo más importante en las bases de datos de tipo centralizado? El acceso a disco. ¿Ok? Entonces, para calcular el costo de acceso a disco, vamos a necesitar el tamaño de cada archivo de datos y las vistas, ¿sí? El número de registros, el tamaño de los atributos y los registros, ¿sí? Los atributos, entonces, son las columnas, los registros, ¿sí? El tamaño de los bloques también, ¿sí? Si están ordenados por bloques. Un factor de selectividad, el número de valores distintos que se tiene, entonces, y el máximo y el mínimo de los atributos de búsqueda, ¿sí? También los métodos de acceso, de organización del archivo y los índices del archivo, ¿sí? Los índices del archivo que son el número de niveles, la altura y qué tipo de índice, ¿verdad? Si es un índice primario, secundario, agrupado. Todo eso va a entrar en el costo de la consulta, ¿verdad? Comenzamos el cálculo del espacio en disco de una relación, de una tabla. Los registros de longitud física. El primer caso es que tenga registro de longitud fija y no extensible, ¿verdad? Entonces, si mis registros son de longitud fija y no extensibles, N es el número del registro del archivo A, ¿sí? El número de registro del archivo A. El archivo A, entonces, N es su número de registro. RA es el tamaño en bytes de cada registro. Y el tamaño en bytes de cada bloque es B, ¿sí? Entonces, FEB va a ser la relación entre el tamaño en bytes de cada bloque dividido el tamaño en bytes de cada registro, ¿sí? Y el número de bloques finalmente va a ser el número de registro del archivo A dividido esto, ¿sí? Dividido es, va a ser el número de bloques, ¿sí? Entonces, N por A dividido N por RA dividido B sería, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo calcular, entonces, el espacio en disco de una relación cuando los registros son de longitud fija y no extensible, ¿sí? Cuando son extensibles y de tamaño fijo, el número de bloques, entonces es, como dijimos, N por RA dividido B, ¿sí? Esto sería entonces para el caso de las tablas de vistas o resultados intermedios. Esto sería para las tablas bases, ¿sí? Esto sería para las tablas vistas o resultados intermedios, ¿sí? Si el tamaño es variable, se usan las mismas fórmulas, pero se calcula un promedio del tamaño del registro. Entonces, si cambia el tamaño de ese registro, entonces se toma el promedio de ese registro. El tamaño promedio de un registro como técnica, ¿sí? Con técnica de muestreo, ¿sí? Se calcula el promedio de ese registro. Por eso decimos que las estadísticas de las tablas tienen que estar bien actualizadas para que yo pueda hacer una buena estimación del tamaño promedio del registro, ¿verdad? Si es que eso es variable. Entonces las estadísticas son muy importantes, que se vayan recogiendo esas estadísticas para que se pueda calcular adecuadamente el costo, ¿sí? De la ejecución de esa consulta. Entonces, los costos de los operadores físicos, vamos a ver ahora la selección, el ordenamiento, la proyección y la reunión. ¿Okay? El operador de selección. ¿Sí? La operación de selección tenemos varios tipos. Las selecciones sin índice, con índice, selección de igualdad, selección de comparación y selecciones complejas, que son conjuntivas disyuntivas, ¿sí? Los costos de los operadores físicos, ¿verdad? Primero tenemos las selecciones sin índice, ¿verdad? Entonces vamos a considerar una operación de selección sobre un archivo A, ¿sí? Y tiene, TB es el tamaño que va a ocupar la relación, ¿verdad? Esa tabla A en bloques de disco, ¿sí? Y D es el tiempo de acceso que tengo a ese disco. ¿En cuánto tiempo voy a acceder a ese disco? ¿Sí? Entonces, en la búsqueda lineal, directamente el tamaño que ocupa la relación o la tabla en el disco dividido 2 va a ser el costo, ¿sí? Si la condición no es sobre la clave, ¿sí? Entonces
directamente va a ser el tamaño en disco de esa relación, si es que no es la clave, ¿verdad? En la búsqueda binaria, si el archivo se ordena según el atributo clave y la condición es una igualdad, entonces en ese caso va a ser, acá vamos a suponer que el atributo clave, ¿sí? La columna clave, sobre eso está ordenada la tabla y la condición va a ser la de una igualdad, ¿verdad? En ese caso, entonces, ¿por qué? Porque puede haber otro tipo de condiciones, mayor que, menor que. Entonces, acá suponemos que la condición es una igualdad. En ese caso, el costo de búsqueda binaria era logaritmo en base 2 de el tamaño que ocupa en disco el registro, ¿sí? Si la selección no es de igualdad, ¿sí? Si no es de igualdad, o no es sobre un atributo clave, ¿sí? Si el archivo no se está ordenando sobre un atributo clave, ¿sí? Entonces se tiene que el costo es logaritmo en base 2 de lo que ocupa ese, eh, ese registro en bloques de disco más, ¿sí? El número de bloques que cumplen con la condición, que es TBF, más 1, ¿sí? Y eso se calcula con el factor de selectividad, se van calculando ese número de bloques que cumple la condición. Entonces, esto es para el caso que la selección no es de igualdad o no es sobre un atributo clave. Entonces, esta sería la fórmula, ¿verdad? Después ya tenemos las selecciones que son con índice, porque las anteriores eran sin índice. Asumimos que los índices son del tipo del árbol B+, ¿sí? Entonces, yo voy a... Y la longitud del camino es siempre la altura del árbol, ¿sí? Entonces, la altura, el nivel al cual me estoy encontrando en ese momento es la altura del árbol directamente, ¿sí? La altura del árbol, entonces, me ha dado, cuando veíamos los árboles, entonces el árbol, por la altura del árbol, entonces viene dado entonces la altura del árbol total, entonces como es binario, entonces por la altura del árbol es que va a venir definido, ¿sí? Como me está indicando ahí, ¿sí? Cuando la longitud de camino va a ser siempre la altura del árbol, ¿sí? Entonces, para la selección de igualdad, tengo la condición, o sea, tengo varias posibilidades, ¿sí? Que tengo un índice del tipo primario agrupado, ¿sí? Si la comparación entre el atributo es mayor que B o es mayor o igual a B, ¿sí? Se puede obtener el primer valor de B en el archivo de datos. De ahí se va a explorar hasta el final, ¿sí? El primer valor de B, ¿sí? Entonces es el punto en el cual yo voy a consultar el archivo de datos y desde ahí voy a explorar hasta el final, ¿sí? Si la comparación AT es menor a B o AT es menor o igual a B, no se necesita utilizar el índice, ¿sí? El índice secundario solo es necesario hallar el primer apuntador a B, ¿sí? El B. B era el punto que utilizamos para tomar la decisión, ¿sí? Y recorrer la lista formada por las hojas, ¿sí? La lista que está formada por las hojas para obtener los apuntadores a los diferentes bloques de archivos de datos, ¿sí? Ese es en el caso que tengo índice secundario, ¿sí? Yo puedo tener también, con costo de operadores físicos, hacer una selección de comparación, ¿sí? Tenía ahí una selección de igualdad, pero también puedo hacer una selección de comparación, ¿sí? En el caso del índice primario, se va a obtener el número de niveles del índice y le sumo 1. Y en el caso del índice agrupado, va a ser esta mi fórmula para el cálculo de los operadores físicos, ¿sí? El costo va a ser S sobre F de B y niveles del índice, ¿sí? F de B eh, era RA sobre B, ¿se acuerdan? B sobre RA. Y después
Ahí estaba. Esa era f de b sobre RA. ¿Mm? Tamaño de bloque dividido registro. Eso era lo que vamos a utilizar también acá, esa fórmula. ¿Sí? Entonces, es S sobre f de b, nivel del índice, y ahí entonces voy a tener, por otro lado, la cardinalidad de selección del atributo de indexación es este parámetro S. ¿Sí? Entonces, en el costo para una operación de selección de comparación, voy a llevar en cuenta esos dos parámetros, ¿sí? Y el nivel del índice. Y en el índice secundario va a ser directamente S, ¿sí? Más niveles del índice. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia entre el índice agrupado y el índice secundario, ¿sí? Cuando tengo un select que sea de comparación, ¿sí? Después tengo las selecciones complejas, ¿sí? Donde se tienen que cumplir dos condiciones, C1 y C2, ¿sí? Que son conjuntivas. Tengo los índices simples, ¿sí? Que son índices diferentes para cada columna, para cada atributo. Se verifica si hay un índice sobre alguno de los atributos. Si sobre alguna de las columnas se va a verificar si tiene algún tipo de indexación, ¿sí? Se busca sobre este y se verifica si se cumplen las otras condiciones, ¿sí? Cumplen las otras condiciones. El más económico es el que va a tener el factor de selectividad más bajo. Si hay un índice por cada atributo, si cada atributo ya está indexado, entonces se van a utilizar los distintos índices, ¿sí? Se recuperan los elementos y luego se interceptan los tres conjuntos, ¿sí? Entonces, justamente las tablas se suelen indexar, ¿sí? Se suele hacer una clasificación justamente para facilitar los procedimientos de búsqueda y de consulta, ¿sí? Pero pueden no tener esos índices, por eso también me hablan los casos en que no tenga la indexación, ¿verdad? Bueno, y después, dentro de las selecciones complejas, van a estar los índices compuestos, ¿sí? Que solo pueden utilizarse si cada uno de los atributos está en la condición de selección, ¿sí? Entonces, cada atributo tiene que estar en la condición de la selección que estoy queriendo hacer, ¿sí? En el select. El tipo de índice determina el uso de algoritmos de selección simple, ¿sí? Por otro lado está la situación disyuntiva. En la situación disyuntiva se realiza una búsqueda y se realiza la unión de, ¿sí? Porque justamente es una disyunción. Entonces hay que unir todas las soluciones independientes, ¿sí? El hecho de que un solo atributo no tenga índice, ¿verdad? Si uno solo el atributo ya no tiene índice, va a implicar una búsqueda lineal de los datos, que es la búsqueda más extensa que se puede hacer. Bueno, hasta ahora entonces, hasta ahí la primera parte de este nuestro taller número 2. Estamos hablando de las consultas, ¿sí? Del álgebra relacional y de los costos de implementar ese álgebra relacional por medio de los operadores físicos. Entonces ahora estamos viendo los costos de los operadores físicos a la hora ya de implementar una álgebra relacional después de que eh, tenía el árbol canónico, apliqué los dos axiomas del álgebra relacional y ahora estoy seleccionando la mejor estrategia en base a los costos de los operadores físicos. Vamos a continuar entonces enseguida.